Hola hermanos, el día de hoy, 13 de noviembre del 2022, pues este año es 33º domingo del tiempo ordinario. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro año litúrgico, un domingo más y se nos termina. El próximo domingo ya celebraremos la solemnidad de Cristo Rey del Universo, Jesucristo Rey del Universo. Hoy, ya lo saben, es Jornada Mundial de los Pobres. Es la 6ª edición de la Jornada Mundial de los Pobres. El Papa ha querido intitular esta jornada precisamente con el mensaje que él escribió para la fiesta de San Antonio de Padua. Fíjense ustedes, o sea, ese mensaje está escrito desde junio está escrito ese mensaje en el que nos hace ver que a Jesucristo lo descubrimos precisamente sirviendo a los pobres, sirviéndolos a ellos. Y nos ha hablado tan bello el Papa, ¿no? Es decir, nos ha recordado que esto de servir a los pobres se vence, la pobreza se vence con la solidaridad y que no es un asunto de retórica, no es un asunto de estar diciendo cosas muy bonitas, porque hay algunos, sobre todo expertos en esto, ¿no? En hablar de los pobres, pero nunca servirle a los pobres. Y la Iglesia está todo lo contrario, para servir y para ver a Jesucristo reflejado en los pobres. Además, el Papa ha señalado, imagínense ustedes, como que sabía el Papa que 5 meses después y todavía la cosa iba a seguir igual. Habla de la guerra en Ucrania, de la situación de la catástrofe que significa la pobreza producto de la guerra. Y además les recomiendo, porque él habla de que hay una pobreza, digámoslo así, que es legítima, que es buena, y hay una que no lo es. O sea, la pobreza que significa miseria, esa no. Pero la pobreza entendida como un acto de libertad, el Papa dice, para botar el lastre, para botar aquello que nos impide subir, que nos impide ver hacia el cielo, pues esa sí es necesaria. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, perdón que me haya detenido un poquitito explicándoles esto, pues, como no hablamos de los santos el día de hoy, pues yo creo que hablar del Santo Padre y de su mensaje en la Jornada Mundial de los Pobres no hace nada mal. Malaquías. Muy pocas veces leemos el profeta Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, se está terminando el año litúrgico, ya lo han notado, se los he dicho en estos días, ¿no? Las lecturas apuntan, son lecturas escatológicas, hablan del final, y qué bonito, ¿no? Escuchar este texto. Ustedes dirán, ay padre, pero dice que ardiente como un horno, y bueno, sí, pero mejor leamos, las imágenes apocalípticas son siempre simpáticas, ¿no? Y son siempre cuestionantes, si lo quieren, pero vamos, lo que dice, a los soberbios, los malvados, paja para el horno. Pero los que se mantengan fieles al Señor, de hecho utiliza el término, temen al Señor, esos brillarán como el sol de justicia. A esos olvídense, les traerá la salvación en sus rayos ese sol de justicia. Para ellos brillará la justicia. Pues hombre, el que nada debe, nada teme. Así que si usted está viviendo no como un malvado y un soberbio, sino como alguien que teme al Señor, usted está seguro que no lo va a consumir ese día. Es decir, vamos, el día, ¿cuál día? No nos interesa el día. El cuándo, no nos interesa. ¿Ya? Tenemos que entenderlo claramente. Y por eso, vivir buscando, ante todo, hacer la voluntad del Señor. La segunda lectura está tomada de la carta a los tesalonicenses, de la segunda carta a los tesalonicenses. Pues ya terminamos de leerla, ¿no? De hecho, casi estamos al final de la carta. La próxima semana, el próximo domingo, creo que leemos Colosenses. Sí, ya, porque acuérdense que en la solemnidad de Cristo Rey del Universo, pues es otra cosa. Entonces vamos, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, también versículos del 7 al 12. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. Les suplicamos a estos tales y les ordenamos de parte del Señor Jesús que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo. Claro, recuerden que los tesalonicenses estaban en aquello y ya viene el Señor.
Y entonces por eso no se comprometían, por eso no querían trabajar, porque como ya viene el Señor, entonces ahí que las cosas ocurran por su propio peso. No, aquí es donde entra la belleza de Pablo. Y se pone él de ejemplo, cuidado, esto no es un acto soberbio, es un acto de madurez. Hombre, ya vieron que yo lo que hacía era trabajar, muchachos. Yo me ganaba el sustento, yo no les andaba haciendo a ustedes pesado, gravoso, utilice esta traducción, ¿no? Yo no signifiqué una carga para ustedes, al contrario. Y por eso les digo claramente que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Padre, en la jornada de los pobres decir eso. Hay tantos pobres que están pobres porque no es porque no quieren trabajar, sino porque no encuentran trabajo, porque no hay fuentes de empleo. Ya sea, olvídense, la crisis mundial del empleo es horrenda. Aquí en mi país es terribilísimo el asunto, ¿no? O sea, hagan de cuenta, y en América Latina en general, pero el mío es el país más pobre de Latinoamérica, entendida solo con la parte hispanohablante. Y entonces, oiga, pues sí, pero ¿por qué no hay oportunidades de empleo? Olvídense, hay un montón de gente que es indigente porque han empobrecido el país, han empobrecido nuestros países. ¿Por qué? Porque la corrupción, los ricos que se lo roban todo, y no porque sean ricos, es que eso no es el problema. El problema es el que no produce y todas las trabas que les ponen. Ahí me escribía alguien en estos días. ¿Quién? Me escribió diciendo, mire padre, intentamos emprender una empresita, ponerla, no tiene idea del montón de trabas que hemos tenido para salir adelante. Ahí dije yo, qué doloroso, ¿no? Qué doloroso, gente emprendedora que quiere, pero no puede. Pero aquí estamos hablando de mi abuela decía los barzones, así les decía. Es una palabra creo de origen más salvadoreño, o del menos del occidente de mi país, pero ya les digo, los barzones, los haraganes, los holgazanes, que se pasan viendo el techo todo el tiempo o rascándose la panza, diría también mi abuela. ¿Y qué problema con esto, no? Esa gente y fíjense, es un denominador común. El que no tiene nada que hacer se mete en todo. El que se las pasa viendo televisión, viendo el celular, allá viendo TikTok o viendo a saber el qué, ese se mete en todo. Allá anda entrometido en la vida de todo mundo, sabiendo, llevándole las cuentas de las costillas a los otros. Nada de eso. Por eso les suplicamos, dice Pablo, en el Señor. Les ordenamos. Fíjense, Pablo, aquí sí hay una orden. Les ordenamos. En el nombre del Señor Jesús, pónganse a trabajar en paz. Yo siempre hago la diferencia entre una cosa es estar empleado y otra cosa es tener trabajo. Porque usted me va a decir, por ejemplo, una ama de casa, ¿tiene trabajo? Sí, y muchísimo. Que le aseguro que muchos de nosotros que tenemos empleo, digámoslo así, no quisiéramos ese empleo y ese trabajo. Trabajar es muy distinto a tener empleo. Y algunos de nosotros no trabajamos, o sea, no nos esforzamos. Piensen en Opus Dei, en la obra de Dios. No estoy hablando evidentemente de los hermanos del Opus Dei, sino que me refiero a trabajar en la obra de Dios, pues. Construyamos, hagamos, pongámosle el Evangelio. Ay, Dios mío, prepárense porque aquí hay unas imágenes terribles. Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ya les dije, imágenes apocalípticas, es el final. Esto está en el capítulo 21, el capítulo 22 es la pasión. 23, la crucifixión y la muerte, 24, la resurrección. O sea que estamos ya por concluir el Evangelio de Lucas.
y lo terminamos de leer, ¿no? Porque técnicamente hablando ya llega al final, pues llega al final de este año litúrgico, que es el Evangelio que hemos estado leyendo, el Evangelio que nos ha acompañado lindamente a lo largo de todos estos días. Y bueno, sí, es una belleza cómo concluye. Porque concluye, ustedes dirán, lo que va a decir el Padre no tiene sentido. Es un grito de esperanza. Es decir, porque fíjense ustedes, nos ubica. ¿Ya? Todavía, lógico, el próximo domingo vamos a escuchar el Evangelio de Lucas, solo que allá leeremos, creo que precisamente el momento de la crucifixión del Señor, porque es la fiesta de Cristo Rey del universo. Ok, pero bueno, entonces fíjense, algunos ponderan la solidez del templo, la belleza de los exvotos. Claro, estamos hablando del templo que construyó Herodes el Grande, que era, y cuidado, era mucho más grande que el de Salomón. Y, vamos, evidentemente no hay manera de compararlo, pero por lo menos por los relatos, era más bello. Olvídense, cuando se habla de la puerta hermosa, ¿se acuerdan del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 4? Bueno, es que era, o del capítulo 3, realmente era hermosa. Era una belleza todo aquello. Y entonces, claro, primera voz de alarma, si lo quieren. Voy a señalarles 3. La primera, cuidado en andar confiando en las cosas que tienen fecha de expiración. Es decir, si usted le pone la confianza a un objeto material o a una persona. ¿Cuánta gente que, tenemos el mejor gobierno, tenemos el mejor partido político, tenemos el mejor líder o la mejor lideresa? Todo eso acaba, ¿no? Y fallan ellos, falla un sacerdote, falla un obispo. Díganme. Es decir, si yo pongo mi confianza en una persona, pues hombre, lamentablemente después no me voy a quejar. No debería de quejarme, porque yo no puedo confiar en darle mi vida a una persona. El templo. Pues Jesús les dice, claro, de todo esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y pasó, pues, en el año 70, acuérdense, como pues las tropas romanas a mandos de Tito, pues van a destruir, primero era Vespasiano y luego Tito, ¿no? Destruyeron el templo por completo, lo arrasaron por completo. Bueno, no quedó nada. Ahí hoy en día está la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita del Domo de la Roca, ¿ya? En algún momento una basílica cristiana ahí. Es decir, no sé si me entienden, pues se destruye la Basílica Vaticana. ¡Oh! El fin del mundo. Pues sí, esa basílica tiene 5 siglos, bueno, y de hecho, más o menos. Ya, entonces, nada pues, es decir, es que la iglesia está perdiendo miembros, es que somos menos, es que ya no se nos llenan los templos, y es que empezamos en esto, cuidado, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Segundo elemento, maestro, ¿y eso cuándo va a suceder? ¿Cuáles son las señales de que está por acaecer? Y fíjense lo que dice Jesús. Es precioso. Mucho cuidado a lo que está diciendo. Cuídense de los falsos profetas. Lo primero que advierte, él no da fecha. Los que dan fecha son los testigos de Jehová. Y se han equivocado 1000 veces y 1000 veces más se van a equivocar. Y ahí sí seguirán vendiendo atalayas y despertad y seguirá habiendo gente incauta que les termina creyendo. Perdonen que se lo diga así con tanta franqueza, pero es que es ridículo. Es ridículo. Ni el mismo Señor lo dice, pues lo dice claro el Señor, que el día y la hora nadie lo sabe, pero ellos sí lo saben. Y a creerle a estos o a otros que andan inventando. Falsos profetas que vendrán en mi nombre y querrán decir y dirán cosas que no son. Y puesto, punto. Se acabó. Eso no es lo nuestro. O sea, cuidadito andar confiando en falsos profetas. ¿Ya? El tiempo ya ha llegado, nada de eso. ¿Ya? Pero es que, Señor, pero es que están habiendo guerras y terremotos y desastres. Dígame, epidemias, hambre, guerras, terremotos. Búsquenme un año en el que no haya ocurrido una cosa de estas. Claro, hay algún momento que es más grave, ¿no? La epidemia, en el caso nuestro todavía con el COVID, claro, ¿ya? Pero cuidado. Esto ha pasado siempre. Y entonces, Padre, ¿cómo interpretamos eso? Despiértese. Despiértese. Todo lo que ocurre, catastrófico o no, es oportunidad para que usted se despierte. Es oportunidad para que usted se dé cuenta, Señor, es que ¿cuánto me queda de vida? ¿Cuánto tengo de tiempo? Bueno, el que Dios te quiera dar, pero entonces aprovéchalo bien y gánate el cielo. Tercer elemento que me parece que es importante. La llamada a ser testigos, a ser testigos. Entonces, incluso llega a decir cosas difíciles, ¿no? Los traicionarán, incluso sus familiares, sus amigos, todos los odiarán por mi causa, pero si resisten, y la palabra es muy linda en el griego, hiponomé, hipo es debajo, el que aguanta la lluvia, ¿no? El que aguanta, el que se sostiene, el que se mantiene, eso es el hiponomé, el que persevere alcanzará, pero él no es solo perseverar, sino el que resista frente a la lucha, el que se mantenga firme, eso es.
Entonces usted y yo estamos llamados a resistir, pero siendo testigos. Es decir, mártires, Padre, algunos los matarán, no a todos, algunos los matarán, pero que todos tenemos que ser testigos, eso está clarísimo. O sea, no solo se es mártir cuando se pierde la vida, se es mártir cuando se entrega la vida, porque el mártir es el testigo. Y acuérdense que originalmente la palabra martyrs a lo que hacía de referencia era al testigo en un tribunal. Por eso Jesús dice, no preparen lo que van a decir. Yo les daré las palabras sabias. Estamos siendo mártires, estamos resistiendo, y resistiendo no en retirada, sino manteniendo la fe. Estamos siendo personas que concretamente vivimos los signos de los tiempos, pero sin casarnos con ideas absolutas. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Maravillados únicamente de que a pesar de los pesares, Dios no ha dejado de amarnos, ni nos soltará nunca de su mano. Les invito a hacer oración por el tiempo. Señor, las catástrofes y las guerras se encogen mi corazón. En el mundo hay demasiada injusticia, demasiada violencia. Me llega al corazón el sufrimiento de los pobres y los inocentes. Hasta en las familias y en la iglesia falta entendimiento, y mi pobre esperanza se seca como una hoja en otoño. Levanto los ojos al cielo y pronuncio tu nombre, Jesús, y tú me dices, no tengas miedo, confía en mí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. No venceré el egoísmo, venceré el amor, y mi esperanza comienza a reverdecer de nuevo. Gracias por esta esperanza más fuerte que el dolor y la muerte. Que la fuerza del Espíritu me ayude a cuidarla y a compartirla. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.